secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oh alma mía, ama a Jehová. La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai en Las Vegas, Nevada, presentan el programa de teología bíblica, Encontrando Perlas Escondidas. Encontrando Perlas Escondidas. Y ahora con nosotros los presentadores de este espacio, los pastores Aldrin y Anneli Pais. Quédese en nuestra sintonía. Debes amarle, oh alma mía. Eres la esposa de mi Señor. Hoy me postro ante tu presencia, Jesús, y vengo a suplicarte tu perdón y a pedirte que me laves de mi maldad. De mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de todo mi pecado. Vengo a ti implorándote perdón, cansado de andar en este mundo de aflicción. De rodillas vengo a ti implorándote perdón, cansado de andar en este mundo de aflicción. Lávame más de mi maldad, lávame más de mi maldad, límpiame de todo mi pecado, límpiame de todo mi pecado. Lávame más de mi Es una bendición el que ustedes puedan estar con nosotros y nosotros compartir con ustedes. Gloria sea el nombre del Señor. Si tú deseas ver nuevamente ahí en la pantalla, puedes ver si tú deseas ver nuevamente este estudio en Facebook, Pastores Pais, tú lo puedes ver. También en la página de Facebook, Iglesia Tabernáculo 2020. Y en YouTube, en Iglesia Tabernáculo de Adonai 2020, @gmail.com. Recapitulando, el viernes pasado hablamos del significado espiritual que tenían los utensilios que estaban en el altar de bronce, el uso que se les daba en aquel tiempo y cómo ahora en la iglesia espiritualmente qué representaba cada uno de ellos. Son 5 utensilios y representan los 5 ministerios. Los calderos representaban al pastor, porque él tiene la unción del Señor para poder enseñar, para poder guiar a las ovejas. Las paletas representaban al maestro, porque él pone el orden, él enseña. Los tazones representan al evangelista, porque él lleva la palabra a cualquier lugar. Los garfios con los que se tomaba la carne representan al profeta, porque él lleva al pueblo hacia el sometimiento con Dios, porque Dios es el que se comunica directamente con él. Y el brasero al apóstol. Dijimos que apóstol no era por título, sino era aquel que iba abriendo brecha, aquel que iba pregonando la palabra de Dios, no haciéndose del dinero de otros,
sino el que llevaba el fuego, por eso era el brasero. La tarde de hoy iniciamos este programa con el tema el sacerdote. Vamos a ver el sacerdote que era el que llevaba al pueblo a la presencia de Dios en el tabernáculo, y también vamos a ver cómo nosotros ahora, la iglesia, todos sus hijos, somos sacerdotes del Señor, porque Jesucristo así lo determinó. Entonces vamos a Éxodo capítulo 28, verso 1. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la siguiente manera: harás llegar delante de ti a Aarón, su hermano, y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que seáis mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab. Ese era su primogénito de Aarón. Su segundo hijo era Abid, el tercero Eleazar y el cuarto Itamar. Al final dice que eran los hijos de Aarón. El sacerdocio que el Señor constituyó, el Señor Dios, Jehová Dios constituyó, venía de los levitas, de las 12 tribus de Israel. Los levitas era una de esas tribus, pero no todos los levitas eran sacerdotes. La mayoría de los levitas trabajaban en lo que era llevar el arca, montar el tabernáculo donde ellos tenían que estar, de ahí luego cuando se movía, recogerlo. Los demás levitas fueron los que hicieron de madera de acacia el altar y toda la estructura del lino fino y todo lo que rodeaba las columnas de la entrada en la puerta. Hicieron todo lo demás. El sacerdocio venía de la línea de Aarón, del hermano de Moisés. Solo de esa línea el Señor lo constituyó. O sea que Aarón fue el primer sacerdote, luego venían sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, aquí en la gráfica podemos ver cómo se posicionaron. Este solo es un dato que quiero hacerte ver, cómo se posicionaron alrededor del tabernáculo. En la palabra de Dios en Deuteronomio 18:1 dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. El verso 2 de aquí de Deuteronomio 18 dice que ellos, la heredad de ellos, de los levitas, era Jehová mismo. Él era el que los iba a sustentar y que los iba a sostener. Ellos tenían que trabajar en el tabernáculo. Entonces ahí en morado o púrpura podemos ver todas las tribus, pero aquí alrededor se posicionaban la tribu de Leví. En el frente estaba los sacerdotes, ahí estaba Moisés y estaba Aarón y sus hijos y su familia, y alrededor aquí estaban los demás, los tres hijos de Leví, que era Merani, Gerson y Coat. Aquí lo podemos ver ya solo lo que son los levitas alrededor. Entonces ellos se posicionaban alrededor, pero en la puerta estaban posicionados lado fuera. Ahí era donde vivían lo que era Aarón y sus hijos. En Números 3:10 se nos aclara, porque nadie más podía ser sacerdote, nadie más podía entrar a la presencia de Dios. Los levitas no podían, solo los de la línea de Aarón, y Aarón era el que ministraba en la presencia de Dios y era el que Dios le instruía para qué quería con el pueblo. Números 3:10 dice: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Escucha bien esto: y el extraño que se acercare morirá. Nadie más podía entrar a la presencia de Dios, nadie podía entrar al lugar santísimo, mucho menos podía estar cerca del arca del pacto, ahí en el propiciatorio. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando Jesucristo murió por nuestros delitos y pecados, cuando Él nos dio vida, también nos constituyó sacerdotes, ministros del Señor, y hablo de la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí en Mateo 27:51 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos. En versos anteriores, aquí en Mateo 27, dice que Jesús clamó a gran voz y decía:
Elí, lama sabactani. Entonces le decía, ahí mismo dice en la traducción, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego en el verso 50 dice que el Señor gritó a gran voz y entregó su espíritu. O sea, él estaba muriendo en carne. Y aquí en el 51 dice entonces que el velo se rasgó. Textualmente dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Desde ese momento todos nosotros teníamos acceso al Padre a través de Jesucristo. ¿Por qué el velo se rasgó de arriba para abajo? Porque el Señor determinó desde lo alto, Él determinó que todos podíamos ya entrar delante de su presencia, que todos podíamos comunicarnos con Él a través de la oración. También dice que la tierra tembló. Cuando tiembla la tierra, cuando hay un temblor, un terremoto, la gente se mueve de donde está y algunos caen. Entonces desde ese momento muchos caímos de lo que se nos había enseñado, nos movimos de donde estábamos posicionados a través de ritos, a través de tradiciones, de enseñanzas, que se nos había enseñado algo fuera del Señor. Entonces desde ese momento todos, no solo Israel tuvo acceso al Señor, y ahora nosotros como iglesia. Amén. Porque el sacerdocio arónico, o sea, empezando por Aarón, se le llamaba arónico, estaba bajo la ley. Ellos estaban bajo la ley y como sabemos, ellos tenían 613 leyes a cumplir y no todas las podían cumplir. En Éxodo 21 en adelante podemos ver que habían leyes de restitución, habían leyes para la esclavitud, habían leyes para los dueños, habían varios tipos de leyes, las cuales no son para la iglesia. Nosotros vivimos bajo la gracia porque ahora desde que el Señor Jesucristo murió y resucitó y podemos entregar nuestra vida, pues nosotros estamos viviendo bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Números, hermana, ¿nos podría hacer favor? Números capítulo 3, verso del 2 al 4. Primero vamos a ver el verso 2 y 3. Ok. Amén. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Verso 3. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Amén. Lo mismo que estamos viendo aquí en Números fue lo que vimos aquí en Éxodo 28:1. Ahora, hermana, el verso 4, por Amén. favor. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Amén. Aquí nos está hablando que los primeros dos hijos ofrecieron fuego extraño y fueron quitados, o sea, ellos murieron, ellos durmieron para resucitar en aquel día. Entonces ellos no hicieron la voluntad de Dios. Entonces vino el Señor y constituyó a los otros dos hijos. El primogénito y el segundo hijo murieron. ¿Qué nos está hablando aquí la palabra? La palabra de Dios estaba hablando en aquel tiempo. Les estaba diciendo, estaba profetizando para nuestros tiempos, porque Nadab y Abiú, Nadab siendo el primogénito, él representa a todo Israel, a todo Israel en todos los tiempos. La palabra de Dios dice, ¿por qué? Porque Israel es el primogénito de Dios, o sea, todo el pueblo de Israel, y lo podemos ver en Éxodo 4:22. En 4:22 le estaba diciendo Dios a... Hoy me postro ante tu presencia, Jesús, y vengo a suplicarte tu perdón y a pedirte que me laves de mi maldad. Todo Israel, a todo Israel en todos los tiempos. La palabra de Dios dice, ¿por qué? Porque Israel es el primogénito de Dios, o sea, todo el pueblo de Israel, y lo podemos ver en Éxodo 4:22. En 4:22 le estaba diciendo Dios a... Y límpiame
pecar. De rodillas vengo a ti, implorándote perdón, cansado de andar en este mundo de aflicción. De rodillas vengo a ti, implorándote perdón, cansado de andar en este mundo de aflicción. Lávame más de mi maldad. Señor, hubo un problema en la transmisión. Gloria sea su nombre. Estábamos viendo aquí en el verso 4 de Números 3, donde hablábamos de que los primeros 2 hijos fueron quitados del sacerdocio, no tuvieron descendientes, entonces Dios no dejó parte. ¿Qué simboliza esto? Nos estaba hablando en un futuro, nos estaba profetizando la palabra que el pueblo de Israel, porque ellos simbolizan, ellos son figura de todo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel de generación en generación iba a seguir pecando, se iba a seguir desviando del Señor, entonces ellos fueron quitados. Entonces ahí fue donde el Señor abrió la oportunidad para que todo el mundo, para que el resto del mundo lo conociéramos. Por eso es que Eleazar e Itamar, los otros 2 hijos que tomaron el sacerdocio, ellos son figura de la iglesia del Señor. Ellos son figura de todos los hijos de Dios que lo han recibido a través de Jesucristo alrededor del mundo. Porque Romanos 3:23 sabemos que todos estábamos, porque habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, de igual manera Israel se equivocó, Israel siguió pecando, entonces el Señor nos abrió a través de Jesucristo el poder entrar a su presencia, el poder ser hijos de Él. Y con esto aclaro, Israel no fue desechado por Dios, Israel no fue quitado, Israel solo fue apartado por un instante. Israel está durmiendo en este tiempo, aunque hay muchos israelitas que han venido a Jesucristo y la luz del Señor les ha alumbrado y ellos tienen ahora su Espíritu Santo de verdad. Entonces, en Romanos 11:1 podemos ver que el apóstol Pablo decía: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él contestaba: de ninguna manera, porque yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él seguía diciendo: yo soy israelita puro, y yo sé a través del Espíritu que el Señor no ha desechado a Israel. Simplemente en su momento llegará cuando ellos abran sus ojos espiritualmente y reconozcan al Mesías, a Jesucristo el Santo, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aleluya. Entonces, desde ese momento nosotros ya sabemos que somos sacerdotes del Señor, somos ministros del Señor. Amén. Pero no podía seguir por la línea arónica, por la línea de Aarón, de los levitas, el sacerdocio de Jesucristo. Hebreos 7:23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, o sea, los de la línea de Aarón, debido a que por su muerte no podían continuar. O sea, el sacerdocio de Aarón siguió de generación en generación, de tiempo en tiempo. Entonces, como morían, tenía que venir otro. Entonces, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, como es eterno, es inconmutable, inconmovible, o sea, es para siempre, tenía que venir de otro lugar. Entonces, nuestro Señor Dios permitió e hizo que viniera de la tribu de Judá. Amén. Aleluya. Hebreos 7:24 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inconmutable. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la línea del sacerdocio se cambió. Ya no fue por lado sacerdocio carnal, sino fue ya un sacerdocio celestial. Vino de parte de Jesucristo el Santo. Y eso lo podemos ver en, hermana, por favor, Hebreos 7, verso 13 y 14. Nuestra hermana aquí nos lo va a aclarar con la palabra de Dios. Amén. Hebreos 7, verso 13, 14. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Amén.
En el capítulo 14 de Génesis, tú puedes ver ahí en tu casita donde estás, no lo vamos a tocar, pero tú puedes ver en el capítulo 14 de Génesis que ahí en ese capítulo se habla de un rey sacerdote de la antigüedad que se llamaba Melquisedec. Y este rey dice aquí en el capítulo que él salió a encontrar a Abraham cuando Abraham venía de rescatar a su sobrino Lot, cuando unos reyes paganos lo tomaron y tomaron sus tierras y a sus esclavos y a sus familias. Entonces, este Melquisedec simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Por eso leímos aquí que su sacerdocio es inconmutable, es para siempre. Amén. Y el Salmo 110:4 no lo reafirma diciendo: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces el Señor Jesucristo viene de aquí. Ahora vamos a ver cómo a través de Jesucristo, así como en la antigüedad Dios ungió, santificó y consagró a los sacerdotes, hoy a través de Jesucristo nuestro Dios nos está ungiendo, santificando y consagrando como iglesia. Éxodo 28:41, por favor, hermano. Amén. Gloria sea su nombre. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Amén. Ahí les está diciendo que van a ser ungidos, santificados y consagrados. Lo vamos a ver ahorita, pero quisiera ver algo antes. En Éxodo 29:4, escucha, amado de Dios. Dice: también le dijo a Moisés: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. ¿Qué significa esto? En aquel tiempo tenían que ser lavados, limpiados y llevados a la puerta. Y ya hemos visto que la puerta del tabernáculo es simbología de Jesucristo. Entonces, ¿cómo la iglesia entra aquí? Nosotros como iglesia, sus hijos, antes de reconocerlo como Señor y Salvador, tenemos que llegar hacia Él, tenemos que venir al sacrificio, tenemos que llegar a la puerta como los sacerdotes llegaron. Luego dice aquí que ellos eran lavados. ¿Y cómo el Señor nos lava? El Señor, a través del bautismo en agua, esto simboliza el bautismo en agua. Y vamos a Juan 3:5. Jesús le respondía aquí a Nicodemo, a un maestro de la ley, y dice textualmente: respondió Jesús: de cierto, os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no verá el reino de los cielos. Entonces, así como los sacerdotes tenían que llegar a la puerta y ser lavados, la iglesia de Cristo tiene que llegar a Jesucristo, que es la puerta, y luego ser lavados. Tenemos que ser bautizados en agua. ¿Y qué nos está aquí diciendo la palabra? Que todo aquello que muchos han creído, que se nos ha hecho creer que tenemos que bautizarnos cuando, de cierta manera, cuando no tenemos conciencia de lo que hacemos. El Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, Él a los 30 años, Él fue bautizado en agua por su primo Juan el Bautista. Y eso tú lo puedes ver en Mateo capítulo 1, en Marcos capítulo 3, en Lucas capítulo 1 y en Juan capítulo 3. En los 4 evangelios está esto escrito. Entonces, nadie puede ser bautizado, dice la palabra. O sea, es un bautismo nulo, no válido. El que no se bautice cuando ya haya aceptado al Señor Jesucristo. Primero tienes que ir a la puerta, como lo estableció el Señor en la antigüedad. Vas a la puerta, vas a Jesucristo, entregas tu vida y luego te lavas. Y luego vas al bautismo. Pastora. Gloria a Dios, qué precioso es todo este tema acerca de lo que es el tabernáculo que hemos estado viendo. Aleluya. Y cómo pasamos ya por la puerta, hemos subido al altar de bronce y ahora estamos frente a la fuente también, la fuente que es de bronce. Y vamos a ir a Éxodo 38. Vamos a ver cómo nos unge, solo qué opinaba del bautismo. Ok. Pues el bautismo a través del agua, que también es de la fuente, simboliza también que nosotros debemos ser bautizados por agua. Debemos estar
con esa llenura de la palabra de Dios y ya pasamos por el nacer de nuevo cuando recibimos a Cristo Jesús. Ahora somos bautizados y como decía el pastor, ¿verdad? Vemos acá que también hay bastante simbolismo cuando se abre el Mar Rojo y pasa el pueblo de Israel y son bautizados. Entonces vemos siempre el bautizo, es importante. Ahora mucho pueblo del Señor se está bautizando en las tinas de su casa porque no sabemos qué acontecimientos son los que estamos viviendo ahora y es importante que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermana. Amén, amén. Su palabra dice claramente: el que creyese y fuere bautizado será salvo, y todo aquel que ha creído, no hay ningún inconveniente en el venir a las aguas. El que ha creído de verdad va a ir en obediencia. El Señor nos puso ese ejemplo. Él fue bautizado, era necesario y simboliza, es por inmersión y simboliza el muerte. Es anunciarlo públicamente, ¿verdad? Muerte es muerte al viejo hombre y cuando uno sale de ahí, pues es el nacimiento nuevo como Jesucristo. Eso simboliza la muerte, la inmersión y la resurrección cuando salimos así que nos sacan para arriba, ¿verdad? Entonces, como muchas veces, ¿verdad? No es ese bautismo del que nos bautizaron, ¿verdad? Cuando éramos pequeños, no, porque ahí no teníamos conciencia, ahí no, eso no, estábamos muy pequeñitos, ¿verdad? Entonces es necesario este bautismo para la salvación. Amén. Si aquel que ha creído, no hay ningún inconveniente, lo va a hacer de todo corazón en obediencia al Señor, a su palabra. Amén. Amén. Sí. Bueno, aquí rápidamente vamos a ver para darle paso a la fuente. En Éxodo 30:30 dice que así como ungió a los sacerdotes, también a nosotros la iglesia nos ha ungido. Y en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo el Señor ha ungido a su iglesia? Porque en Juan 16:13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que ya vino, Él nos iba a ungir. Así es como el Señor unge a su iglesia y nos enseñaría toda la verdad. Así es como conocemos todas las cosas. Y en Éxodo 29:44, así como santificó, porque ahí dice que fueron santificados los sacerdotes, así el Señor nos santifica como su iglesia. Juan 17:17, Jesús le decía a Dios cuando oraba: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo el Señor Jesús santifica a su iglesia? A través de su palabra, a través de lo que ha dejado aquí plasmado para que esté plasmado en nuestros corazones. Y ahora, ¿cómo nosotros nos podemos consagrar? Antes Dios ungía, santificaba y consagraba a los sacerdotes. Ahora nosotros recibimos el ungimiento, la santificación de Dios, y nosotros ahora tenemos que darle esa consagración al Señor. Éxodo 29:35 dice: así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás, dice. Entonces, ¿cómo la iglesia ahora tiene que estar 7 días, 24 horas de cada día consagrado? O sea, manteniendo su corazón, su mente limpios del Señor. Y veía que consagración viene de una palabra hebrea que es kadash, y significa, es un acto de apartar a alguien para servicio y adoración a Dios. Entonces el nosotros consagrarnos a Dios es apartarnos para adorarlo, para buscarlo, para exaltarlo en todo tiempo. Y con este verso, Primera de Pedro 2:9, cierro este punto, dice: mas vosotros sois linajes, aquí nos recalca que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, así es como hoy nosotros somos ministros y sacerdotes del Señor, toda su iglesia. Amén. Amén. Pastora. Dice, vamos a ir rápidamente, Éxodo 38:8 dice: también hizo la fuente de bronce y sus bases de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
En aquel entonces las mujeres no eran tomadas en cuenta, pero esta ya era una sombra y figura de cómo las mujeres iban a ser utilizadas, ¿verdad? En las manos de Dios, íbamos a ser parte, instrumentos del Señor, y como algo que era pues vanidad para las mujeres fue entregado porque se tenía que reflejar cuando el sacerdote se iba a lavar sus manitas y sus pies, entonces se podía reflejar. Nosotros estamos listos cuando ya reflejamos a Cristo para poder entrar a esa gloria que está en el Señor. Dice en el Salmo 51:10, dice: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces solo su palabra dice algo que a mí me impacta bastante. Es que la fuente no tiene medidas. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo no tiene medidas, puede limpiar cualquier pecado. Y aquí la fuente es la palabra, ¿verdad? Porque dice su palabra: con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra, ¿verdad? Entonces la palabra no tiene límites. Entonces la fuente, el Señor no le dio ningún límite para poder hacerla, porque de igual manera. Y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 7, dice así: así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, nos perfeccionamos, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, teniendo ese temor, aquella obediencia al Padre, aquella obediencia al Hijo, aquella obediencia guiados por el Espíritu Santo a través de su palabra que nos ha dejado para llenar nuestra vida y poder seguir adelante. Hermana, no sé si nos quiere agregar algo. De la fuente. Amén. Que es muy necesario lavarnos para servir al Señor. Necesitamos presentarnos limpios. Dice que venían y se lavaban las manos y los pies, ¿verdad? Para ir a ministrar los sacerdotes. Entonces eso es de que nosotros tenemos que venir a presentarnos al servicio del Señor y a presentarnos delante del Señor con manos limpias, como dice aquí en el Salmo 24, ¿verdad? Se los voy a leer aquí, hermoso, que dice: con manos limpias debemos de presentarnos al Señor y corazón puro, ¿verdad? No me encuentro. Amén. Lo perdí ahorita aquí. Sí, mis hermanos. Gloria al Señor. Bendito seas. Sí, mi hermana, aquí. Padre de la gloria. Gloria al Señor, hermanos, es muy necesario. Gloria al Señor. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Verso 3. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces necesitamos limpiarnos, lavarnos, para venirnos a presentar al servicio delante del Señor, puro sin pecado. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos ahora que todos somos sacerdotes en el Señor, ¿verdad? Dice que somos un real sacerdocio. Fuimos adquiridos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos de presentarnos? Con manos limpias y santas. Esto no es solamente para el siervo, el que está sirviendo, el evangelista. Claro que lo tiene que hacer. Igual manera cada uno, porque cada uno tiene un sacerdocio en su casa. Aún las mujeres, cuando no está el hombre, ¿verdad? Entonces ellas toman ese papel y tienen que cubrir a sus hijos, siendo limpias y lavándose y lavándonos, ¿verdad? Y aunque nosotros tengamos esa cobertura del esposo, aún así pues todos tenemos que pasar, porque ya ese es lo primero, fue delante de Dios, ¿verdad? Así cuando subimos al altar, ¿verdad? Y entregamos todas las grosuras. Ahora es una examinación antes de entrar para poder ver la gloria de Dios, que es un simbolismo de lo que es la fuente,
la fuente de bronce, y por eso que también es de bronce, porque también hemos visto que el bronce significa juicio. Vamos a ir a Juan capítulo 13, mi hermana, del verso 6 al verso 10, donde ahí está hablando del lavatorio, ¿verdad? Porque antes a las personas, al no usar el calzado que hoy se usa, si usaba sandalias, entonces el polvo del camino se iba pegando a los pies, y por eso era necesario lavar los pies, al igual que ahora, ¿verdad? Se nos pega todos los días el polvo. Yo ayer hablaba con mi hermana y un ejemplo, la casa la tenemos que sacudir todos los días porque el polvillo entra, y si no se va acumulando. Es igual con nosotros, todos los días tenemos que presentarnos ahí en esa fuente a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla de nuestro pasado, lo que antes éramos, porque dice que éramos menospreciados, éramos pecadores. Nos habla de nuestro presente, ¿verdad? Cómo estamos caminando ahora, y nos habla del futuro, cómo vamos a estar, porque cada día vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces Jesucristo le dice a Pedro que es necesario hacer ese lavado, ¿verdad, hermana? Amén. Aquí en el verso 6, del 6 al 10 dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Verso 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Verso 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí claramente de que el Señor le dijo a Pedro que era necesario, ¿verdad? Porque es necesario para que nosotros podamos llegar a disfrutar de la mesa, ¿verdad? Cuando es representación de la Santa Cena, que vamos a estar viendo más adelante, necesitamos estar limpios, ¿verdad? Porque ya somos salvos, pero para poder comer de esa mesa, de esos panes, ¿verdad? Que es representación de la carne y sangre de Cristo Jesús, debemos de estar lavados para poder estar viendo esas bendiciones de parte del Señor. Entonces vemos acá que también una ayuda a los ministros, ¿verdad? Los que ministran, una vez que fue lavado los pies, no podemos dar de beber a las personas, ¿verdad? No diciendo las cosas que se ha puesto ahí al ministro en lo oculto, sino que ministrar a esa persona para levantarla si ha caído en alguna situación de pecado, poder ayudarle, ¿verdad? Y no darle de beber a los demás, ¿verdad? De los pies sucios, ¿verdad? Porque se lavó y eso tiene que quedar y se desecha, y ahora esa persona ya fue limpiada, ¿verdad? Por la palabra de Dios, por esa palabra que ponen los ministros para poder compartir a esa alma y que sea ministrada. También vamos a leer Juan 19:34, que aquí nos habla de cuando Jesucristo fue traspasado su costado. ¿Y qué fue lo que salió? Hermana, ¿lo tiene? Amén. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Entonces, límpiame de todo mi pecado, límpiame de todo mi pecado. Reconozco mis rebeliones. Oh Dios, perdóname. Crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Jehová, perdóname. De rodillas vengo a ti, implorándote perdón, cansado de amar
de rodillas vengo a ti, implorándote perdón, cansado de andar. La señal, porque hay muchas personas están ahorita en casa usando su internet y entonces ha sido un poco difícil, pero aquí estamos de nuevo a través de nuestro programa. Hablábamos de lo que son la fuente y estamos hablando que Jesucristo fue traspasado y ahora esa agua y esa sangre representan la sangre de Cristo y el agua que es la palabra de Dios, y solo a través de ella podemos nosotros ser lavados, ¿verdad? Lavarnos de toda esa maldad. Entonces, dice su palabra que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas y que ahora hemos nacido de nuevo. Ya no somos más la antigua persona que éramos, ¿verdad? El enemigo viene a decirte, tú no puedes cambiar, pero la palabra de Dios dice, yo estoy contigo y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El enemigo te viene a decir, ya no tienes fuerza para continuar, pero Jesucristo dice a través de su palabra que en Cristo Él nos ha dado esa espada de poder y también nos ha dado un espíritu no de cobardía sino de autodominio propio, y podemos crucificar juntamente con Cristo esa carne, ¿verdad? Amén. Entonces, hermana, no sé si quiere agregar algo más. Amén. Yo quiero agregar a lo que estaba diciendo Pastora Pais, y está aquí en Ezequiel 34. Lo que ella decía cuando ministran a las ovejas, el sacerdocio ministra a las ovejas, y como ella decía que no se les debe de estar contando a los demás, ¿verdad? Porque ya está exponiendo su pasado, su vergüenza, y no es así. El Señor no avergüenza. Eso no debe de ser así. Aquí en su palabra nos dice en verso 18, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben con vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbado. ¿Qué se les está dando al pueblo? No se le puede estar dando lo que la otra persona pasó, lo sucio de la otra persona, lo que decía la pastora, porque eso no es edificación. El pueblo no está recibiendo edificación, está recibiendo aguas sucias, aguas turbias. Y eso es lo que aquí nos dice su palabra, eso, que no hacer eso. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí qué tremendo, ¿verdad? Dice que lo que fue pisado ahora se le da de beber a las ovejas. Entonces, hablando a los ministros, cuando el Señor pues nos da el privilegio de poder escuchar a alguna oveja que cometió algún error, pues es para lavarle sus pies, y para eso es la fuente, para que esa oveja pueda ser redimida, claro, de enseñarle a no volver a pecar, porque entonces eso, la palabra de Dios y Cristo no es un juego, pero que cometemos errores como seres humanos, y realmente el Señor nos manda a libertar, a ayudarnos a poder ministrar, y eso solo se puede a través de la palabra de Cristo Jesús. Pastor. Sí, aleluya, sí, entonces tenemos que tener cuidado, porque si el Señor nos pone a que hacia nosotros vengan las necesidades, hacia nosotros vengan las ovejas queriendo ser restauradas, tú, amado de Dios, que tal vez en la iglesia has estado como consejero, has sido maestro, has sido ministro o evangelista, o Dios ha puesto gente que pida consejo porque Dios te ha dado ese don. Tenemos que tener cuidado para no estar llevándolo, porque el Señor dice que Él toma nuestros pecados y los echa al fondo de la mar y no se acuerda más. Si el Señor hace que alguien confíe en nosotros, es porque el Señor ve la capacidad y nosotros podemos hacer las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
y edificar y construir aquello que tal vez se había torcido, se había caído, y guardarlo, porque solo en el corazón de Dios está el saber los secretos del hombre. Amén. Gloria a Dios. Dice en Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Yo no sé si lo habíamos, pero lo hemos estado repitiendo, ¿verdad? La palabra es repetitiva y es como cuando el mundo, fíjense que Satanás a veces nosotros como cristianos dice, pero es que eso ya lo leí, ya no lo voy a leer, o es que eso ya lo escuché, ya no lo voy a escuchar. Pero fíjense que el mundo anda escuchando la misma, a veces van hasta ver 3 o 4 veces una premier que hubo, la misma persona o la misma familia va, la miraron en el cine, ahora la miran en la TV, la miran en sus móviles o en lo que sea, porque el enemigo se ha encargado de repetirles y repetir y ministrar sus almas. Y ahora nosotros, la palabra es repetitiva para ministrar nuestras almas. Nosotros debemos de una y otra vez estudiar la palabra de Dios, y nos va a hablar, como hablamos de la fuente sin límites, nos va a hablar una y otra vez de diferentes maneras. Y aquí dice, ven que todo dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Dice, ¿por qué? Porque cuando empezamos a llenarnos de esa agua que es la palabra de Dios, que tiene vida, esta palabra tiene vida, no es solo una letra nomás, está escrita, está con una dimensión perfecta para alimentar tu espíritu y tu alma. Y dice, juntos, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que sale para vida eterna, porque cuando tú te empiezas a alimentar, entonces hemos estado hablando, esa sed de pecado, esa sed que hay de debilidades, ¿verdad? Sed que tenemos, entonces la palabra nos empieza a decir, esto está mal. Y como estábamos hablando hace unos momentos, la palabra nos habla del pasado, o sea, nos ponemos a pensar, pero yo era ladrón, pero que yo fornicaba, yo adulteraba, yo cometía hechicería. Pablo lo decía, yo fui esto, yo fui lo otro, yo hice muchas cosas malas, pero ahora hemos sido nuevas criaturas. Entonces nos habla de este presente que tenemos ahora y nos habla del futuro, cómo vamos a estar, porque vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y nos va levantando día con día. Y entonces dice, y es como una fuente para vida eterna, porque cada vez vamos a ir llegando hasta complementar y poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. No sé si mis hermanos... Aquí en Éxodo 30, donde dice 30:19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Yo quiero enseñarles aquí un texto aquí en Proverbios 6, donde dice por qué debemos lavarnos, ¿verdad?, las manos y los pies, ¿verdad? Y no solamente para todos aquellos que están escuchándonos ahí, que no conocen a la palabra del Señor, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo bueno y lo malo, pero para que sepan lo que está aquí en su palabra, ¿verdad? Que es necesario, porque qué hacen nuestras manos, qué es lo que tocan, a dónde van, qué hacen nuestras manos, nuestros pies, a dónde nos llevan. Y vamos a mirar aquí. En el Proverbio 6:17 encontramos, aleluya, voy a leer desde el 16, donde dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Es pecado. Aquí, y dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos, debemos de lavar nuestras manos, porque aún hay pueblo que conoce la palabra del Señor y se han efectuado un aborto, hay derramación de sangre y eso causa juicio delante del Señor. Eso es muy grave, hermanos. Y vamos al 18,
el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿A dónde nos están llevando nuestros pies? ¿A dónde te están llevando tus pies, amado, que estás ahí? Te están llevando a las cantinas, te están llevando a las drogas en lugar de estarte llevando a la casa del Señor. Es tiempo de recapacitar, es tiempo de reflexionar y venir a lavarnos a ese lavacro, venir a lavar nuestras manos, nuestros pies, y venir a Cristo para que nos lave con su sangre preciosa de nuestros pecados, de todo lo que nosotros cometemos, venir diariamente al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hemos llegado al tiempo de oración. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a poner todas las peticiones del Señor delante de Él. Aleluya. Gloria sea su nombre. Dice el Salmo 84:5, bienaventurado el hombre que tiene sus fuerzas en Él, como decía la hermana, si estamos limpios, si estamos lavados, pues las fuerzas Dios nos las va a multiplicar, nos va a dar. Y también dice puro corazón, están sus caminos, o sea, si somos limpios, si nos lavamos, si nos limpiamos en el Señor con su palabra, no hacemos nula esa sangre. Y podemos nosotros caminar confiadamente en Él, no importando ni el tiempo, ni la circunstancia, ni lo que pueda estar aconteciendo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor, poniendo nuestra confianza delante de ti, Señor, haciendo tu voluntad, Padre. Sí, Padre Santo. Señor, clamando por aquellos, Señor, que están en una condición de enfermedad en esta hora, Padre. Sí, Señor. Oh Dios, bendito sea tu nombre ahí en esos hospitales, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Que llegue tu palabra, Señor, que llegue tu presencia, que sea un aliciente, Señor, a sus almas, mi Dios. Padre, yo sé que hay galenos, hay doctores, Señor, temerosos de ti, que confían en ti, que tienen su palabra en su corazón. Hazlos ligeros de boca, Señor, para que de ellos pueda salir, Señor, aquel fuego tuyo, pero un fuego de sanidad, un fuego de libertad a través, Señor, de esos versos, Señor, de esos textos de la palabra, que ellos puedan, Padre, encaminar a otros en este momento, Señor, porque muchos no volverán a casa, Padre, y los que se levanten por obra y gracia tuya en tu eterno amor, mi Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Padre, ten misericordia, Señor, de todos aquellos, Señor, que están en este momento en una sala de urgencias, Padre, que están ahí, Padre, en agonía, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, que sus familiares que están en casa o que también puedan estar en una cama de hospital, que ellos puedan tener la confianza y la certeza, Padre, que hay una resurrección en la cual todos podamos estar juntos, Padre, y otros puedan abrir su entendimiento y su oído, Padre, para saber en el nombre poderoso de Jesús que hay un Dios vivo, que hay un Dios que se mueve en medio de su iglesia, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Padre. Padre, te pedimos por Aida Centeno, mi Dios, por restauración en su vida. Tú conoces las situaciones, tú conoces, Padre, su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Rompe ese yugo, Señor, de esclavitud. Rompe ese yugo en su vida, mi Dios. Todo aquello que está afectando su vida, su cuerpo, su mente, su corazón, aquello que está afectando su hogar, su familia, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre. Allá donde mi hermana Centeno, Padre, que llegue esa palabra, mi Dios. Lleguen tus ángeles, Padre, peleando la batalla, mi Dios. Guárdala, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por mi hermana Natalia Guzmán Hernández, Señor, por su esposo Juan Guzmán, Señor. Padre, por esas necesidades en ese matrimonio, Señor, en esa familia, de mis hermanos Guzmán, oh Dios, por Agustín Figueroa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Obra, Señor, de la manera que tú consideres. Ellos están pidiendo socorro y auxilio a lo alto, Padre. Envía, Padre, esas provisiones de libertad, de sanidad, de restauración. Sopla vida sobre ellos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Por mi
Tú lo has puesto por cabeza en aquel lugar, Padre. Que tu espíritu de sabiduría, tu Espíritu Santo en forma de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, Padre. Él pueda abrir su boca, Señor, y que sea ligera su boca como la gacela, mi Dios, y que pueda llegar y tocar tu Santo Espíritu en esos corazones de aquellos que están recluidos en ese lugar, aquellos que tienen necesidad de esa palabra, Padre, que por alguna situación, Padre, por algún vicio, por alguna atadura, Señor, que el mundo trajo a su vida y ellos permitieron que los atara y los ligara, Padre, al pecado. Ahora en el nombre de Jesús, dale la fuerza, Señor, a mi hermano, fuerzas de búfalo en aquel lugar para este varón, Señor. Ayuda a su esposa, Padre, para que ella también te pueda reconocer en todos sus caminos, mi Dios, por la hija de mi hermano, Señor, por Claudia, en el nombre poderoso de Jesús. Ella es hija tuya, Señor. Ella, Padre, ministraba la alabanza, tráela de vuelta, Señor, al raíz. Tráela de vuelta a tu servicio, oh Dios. Tú nos constituiste, Padre. Tú nos apartaste, mi Dios, y tú, como decía tu palabra, mi bendito Salvador, tú quieres que nos consagremos. Trae a la consagración de tu servicio. Apártala nuevamente para ti, mi Dios. Señor, En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te suplicamos, Señor, por Marta Ochoa, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, por protección a sus hijos, Señor. Te suplicamos que tú la ayudes, Señor, ayudes a toda su casa, por Irma Rafael Cayela, Señor, por su familia, por esa situación económica que ha venido a su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por mi hermana Esther Félix, Señor, en Idaho, pide oración, mi Dios, por Justin Shadow, Señor, por aquella persona allá donde quiera que esté. Sé tú, Señor, el que se glorifique. Por Lenis Hernández en Venezuela, Padre, él pide por su hogar, clamamos por ese hogar, por todos los hogares, por los ministros, Señor, en aquel lugar. Provéeles, Padre, alimento, provéeles seguridad, que tu Santo Espíritu los conforte, quita todo temor en aquel lugar a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por Mabela Rosales en Florida, Señor, pedimos oración. Su padre está internado en Guatemala, Señor. Haz la obra en el cerebro de mi hermano allá. Tú lo puedes levantar, tú puedes hacer algo en su vida, Señor. Por John Santa María, Señor, por restauración espiritual y porque él quiere, Señor, concede el deseo de su corazón, que toda su familia venga a ti, Señor, que se conviertan, que cambien su vida, Padre, por sus hermanos, su madre, por su esposa, por sus hijos, Padre, por esa restauración ministerial. Desconozco qué aconteció con este varón en el ministerio, pero tú sí lo pusiste, tú lo puedes volver, Señor, a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Padre, levanta. Sí, mi Dios, bendito sea tu nombre, Señor, glorificado sea tu nombre, santo. Ten misericordia. Por Edil Lugo, Señor, por su esposo Sebastián, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, por ese hogar que se ha venido derrumbando, Padre, haz que este varón vuelva al servicio, Padre, tú lo tenías a tu servicio, Padre, él estaba en el ministerio pastoral y cayó de la gracia y hoy necesita que tú de lo alto, Padre, con lazos de amor lo traigas, Señor, lo vuelvas al ministerio, Padre, sus hijos, por David, por Juan, por Edith, sus hijos, Padre, necesitan ver devuelto a su Padre, a la casa de su Padre, de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te lo suplicamos, mi Dios, haz tú, Señor, la obra, mi Dios, ayúdalo, Señor, ministra, mi Dios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Santo Espíritu llegue por la vida de mis hermanos allá en Ecuador, Señor. Muchos allá están faltos de alimento, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En medio de esta pandemia ha venido hambruna, Padre. Pero ellos han creído y confiado, Padre. El diablo, Señor, y toda obra de iniquidad quede burlada, toda peste, en el nombre de Jesús. Sé tú, llévales provisión, Señor. Sorpréndelos, mi Dios, sorprende a tus hijos para que tú puedas proveerles, Señor, para su sustento, para ellos y para sus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, por cada miembro de tu iglesia, Señor, alrededor del mundo, por aquellos, Padre, que están firmes buscando tu rostro, por aquellos que están predicando en todos los medios, que están llevando una palabra
sin mancha, por aquella palabra que están llevando, Señor, una palabra que nace del cielo, que tu Espíritu Santo les da, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan tocar los corazones, que puedan seguir adelante, mi Dios, que puedan hacer la obra a la cual tú los has llamado, y que cada familia, Señor, donde se predica tu palabra en cada hogar, puedan tomarse las manos con sus hijos y adorarte en espíritu y en verdad, en medio, Padre, de la enfermedad, de la escasez, de la inseguridad, del temor que el mundo está viviendo, pero a tus hijos no llegará, Señor, y aquel que sea tocado por esta situación, hay un propósito para gloria tuya, Señor, hay un propósito, mi Dios, Padre, aquellos que partan, Señor, que vayan contigo, sabemos que allá estarán, Señor, ellos se gozarán y estarán en un lugar donde ya no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay hambre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y un día nos reuniremos con ellos, Señor. Padre amado, Dale sabiduría y entendimiento y toca el corazón de los gobiernos, Padre, aquellos que han ofrecido ayudar al pueblo, Señor, y aún no se han movido, muévelos de alguna manera, haz que se muevan, Señor. Dale, Padre, sabiduría y entendimiento a gobernadores, Señor, alcaldes, a presidentes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, oh Rey de la gloria, Jehová el Santo, el vivo, el bendito, su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Rey de reyes y Señor de señores. Tu Espíritu Santo de consuelo, Padre, aliciente a nuestra alma y a nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que estás haciendo y harás, bendito Salvador. Gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor. Adórale ahí, pueblo del Señor, adórale, agradécele por la vida que te dio, agradécele porque hay un pueblo agradecido en medio de lo que está pasando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, como en aquel día, Señor, cuando la muerte pasó por Egipto, Señor, y tus hijos estaban adorándote, estaban buscando tu rostro, estaban reunidos en sus casas, esperando en ti, confiando en ti, estando ahí para ti, Señor, y obedeciendo, mi Dios. Ayúdanos a que podamos, Señor, esperar, Padre, que podamos obedecer las autoridades y quedar en nuestra casa, porque, Señor, somos templo del Dios viviente y no podemos ponernos en riesgo, Señor, porque tú nos has mandado a obediencia, Señor. Tú nos has mandado a que guardemos celosamente este cuerpo que tú nos has dado, y el de nuestros hijos y el de nuestras familias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por esta tarde, por la vida de mis hermanos que hoy estuvieron, por los que verán transmisión, por los que están en este momento también predicando, por los que están escuchando en otros medios, Señor, otras prédicas, a otros hermanos, a otros pastores, a otros ministros, Señor. Gracias, Señor, te damos las gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, la honra, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados de Dios. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Los esperamos el día martes en la transmisión en nuestro estudio del juicio y la misericordia, y el día viernes aquí en la radio. Gloria sea el nombre del Señor. Bendiciones. Muy buena tarde. Amén. El Señor está con ustedes y con nosotros. Aleluya. Hoy me postro ante tu presencia. La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai presentó el programa de Teología Bíblica, Encontrando Perlas Escondidas. Comunícate con nosotros al teléfono área 702-477-9790 con los pastores Aldrin y Anneli Pais. Escúchenos en la próxima audición. Que Dios le bendiga. Porque a su imagen Él te creó.